Todo el mundo tiene una historia oculta, pero muy pocos se detienen a mirar más allá del delantal o del polvo que se sacude cada mañana. A Inés Ramírez la veían todos los días en la gran casa del barrio de Salamanca, llevando el uniforme de empleada, fregando suelos y cerrando ventanas como si fuera invisible. Pero nadie sospechaba que esa mujer menuda que servía café y limpiaba cristales había pasado por una universidad con matrícula de honor y sostenía un máster en finanzas que dormía en una carpeta olvidada en el fondo del armario. Era como un libro cerrado en una estantería llena de adornos que nadie se atreve a tocar. Inés llevaba 2 años trabajando en la mansión de los Ortega, una de esas casas donde el silencio pesa y las paredes parecen mirar con altivez. Javier Ortega, el dueño, era un empresario de la construcción que alguna vez tuvo fama de infalible, pero en los últimos tiempos sus negocios se desmoronaban como ladrillos mal puestos. Gritaba por teléfono a sus socios y pasaba horas encerrado en su despacho con los ojos llenos de sombras. A veces, Inés escuchaba trozos de conversaciones llenas de cifras, deudas, demandas. Ella no decía nada, simplemente dejaba la taza de café en silencio y salía cerrando la puerta con cuidado. Pero esa mañana todo cambió. Javier discutía con alguien por videollamada, su voz más áspera de lo habitual. Desde la cocina, Inés escuchó claramente una frase que se le quedó grabada: "El contrato con Solari es nuestra última esperanza. Si no cerramos esto antes del lunes, estamos acabados". Inés sintió un nudo en el estómago. Conocía ese nombre, Grupo Solari. Era una de las firmas más grandes del sector inmobiliario. Ella misma había hecho un estudio sobre sus movimientos en sus años de estudiante. Sin querer, sus pasos la llevaron hasta el pasillo frente al despacho. Allí, sobre una mesa auxiliar, descansaban unas carpetas mal cerradas con papeles que sobresalían como si pidieran ayuda. Esa noche, mientras fregaba la cocina, Inés regresó a Vallecas, su barrio, donde las luces parpadean y las paredes hablan de esfuerzo. Su madre Teresa la esperaba sentada con una manta sobre las piernas, tosiendo suave. Raúl, su hermano menor, repasaba libros de acceso a la universidad con los ojos cansados. Inés sonrió con ternura. Era por ellos que había dejado los currículums a un lado, aceptando aquel trabajo en casa de los Ortega. No porque no pudiera aspirar a más, sino porque el tiempo y la necesidad no siempre caminan al mismo ritmo que los sueños. Al día siguiente, cuando fue a limpiar la sala de estar, encontró un documento abierto sobre la mesa. Era una copia del contrato con Solari. No pudo evitar leerlo. Y allí estaba el error, una cláusula mal redactada que comprometía a la empresa Ortega a pagar penalizaciones desorbitadas si el proyecto no se cumplía en ciertos plazos. Un truco legal que muchos abogados pasan por alto. Inés sintió un escalofrío. Cerró la carpeta y se alejó, pero algo dentro de ella no le dejaba en paz. Por la tarde, mientras entregaba una taza de café a Javier, se le escapó casi en un susurro: "Hay un error en la cláusula 4". Javier levantó la vista frunciendo el ceño. ¿Cómo dijo? Inés se sonrojó. "No quiero parecer entrometida, pero creo que hay un problema en ese contrato con Solari. Lo vi sin querer". El empresario se quedó en silencio, mirándola como si la viera por primera vez. A partir de ese momento el aire pareció más denso. En la casa las miradas se cruzaban con desconfianza. Hugo, el sobrino de Javier, que solía burlarse de Inés cada vez que pasaba por la cocina, ahora la observaba con curiosidad mezclada con desprecio. Isabel, la esposa de Javier, comentó en voz alta que era una imprudencia dejar documentos a la vista del personal. Luis, el contable de la empresa, ni siquiera la saludaba. Pero Javier pidió a Inés que entrara en su despacho. "Explíqueme eso del error", le dijo, mostrándole el contrato. Inés tomó aire y con voz serena señaló las líneas implicadas, describiendo con precisión los términos financieros y las consecuencias legales. Javier la escuchó en silencio, luego se recostó en su silla, mirando por la ventana sin decir palabra durante un largo minuto. Finalmente murmuró: "Es un error millonario. Y usted lo ha visto en segundos". Aquella noche Inés no pudo dormir. Las palabras de Javier le rondaban en la cabeza. Al día siguiente, él le pidió que lo ayudara a revisar otros documentos. Luis protestó, pero Javier insistió. Y así fue como la empleada invisible empezó a caminar sin saberlo hacia el centro mismo de la empresa que ella ayudaba a limpiar. Desde el día en que Inés Ramírez señaló aquel error en el contrato,
su mundo empezó a girar en una dirección inesperada. La rutina de limpiar cristales y servir café fue desplazándose poco a poco para dar paso a un territorio nuevo donde su voz tenía peso y sus ideas comenzaban a importar. Javier Ortega aún no lo decía abiertamente, pero ya no la miraba como a una empleada más, sino como a alguien que podía salvarle el cuello en medio del naufragio que era su empresa. A la mañana siguiente Javier la llamó temprano a su despacho. Venía con gesto serio, el mismo traje de siempre, pero los ojos más atentos. Inés llegó con las manos algo temblorosas. No estaba acostumbrada a esos espacios de madera oscura donde las decisiones millonarias se cocinaban entre cafés cortados y carpetas de cuero. Pero allí estaba de pie con su libreta en la mano lista para hablar de números en lugar de fregonas. «Quiero que revise este informe», le dijo él, entregándole una carpeta. «Es del proyecto Torre del Prado. Es un documento importante, no puedo permitirme otro error». Inés lo recibió con una ligera inclinación de cabeza. Se sentó en la esquina de la sala, sacó un bolígrafo del bolsillo y comenzó a leer con una concentración que no se veía desde hacía tiempo entre esas paredes. Durante 2 horas subrayó cálculos inconsistentes, anotó cifras duplicadas y encontró un desfase de casi 300.000 euros en los gastos estimados. Javier la observaba desde su escritorio con una mezcla de incredulidad y respeto. En cada página que ella corregía, sentía cómo su empresa se alejaba un poco más del abismo. Mientras tanto, en el piso de abajo, las cosas no eran tan silenciosas. Isabel Ortega se enteró por casualidad de que Inés estaba trabajando con Javier en temas de contabilidad y no le hizo ninguna gracia. Desde la cocina murmuraba con sorna. No sabía que la limpieza ahora incluía revisión de cuentas. Hugo, por su parte, hacía comentarios sarcásticos cada vez que Inés pasaba cerca. Luis Fernández, el contable de toda la vida, se mostró abiertamente molesto. La miraba como una intrusa, una amenaza. Por la tarde Javier convocó una reunión interna. Solo 4 personas: él, Luis, Hugo e Inés. El ambiente era tenso. Luis llevaba consigo una carpeta grande llena de documentos, como si viniera dispuesto a defender su terreno con uñas y dientes. Javier comenzó sin rodeos. Inés ha revisado los informes del proyecto Torre del Prado. Ha detectado algunas irregularidades. Luis levantó una ceja sin decir nada. Hugo resopló. «Irregularidades», repitió Luis mirando a Inés con una mezcla de ironía y desafío. Inés abrió su libreta y con voz firme leyó una a una las observaciones que había hecho. No fue una confrontación, fue una exposición clara, directa, profesional. Javier la respaldaba con silencios que pesaban más que cualquier palabra. Luis intentó desacreditarla. Sugirió que quizás no tenía la experiencia suficiente, que podía estar equivocada. Pero Inés no retrocedió. Tenía los datos, la lógica y sobre todo la verdad de su parte. Cada vez que hablaba Luis, se enredaba más en sus propias justificaciones. Finalmente, Javier concluyó: «Vamos a rehacer el presupuesto según las correcciones de Inés». Luis no dijo nada, solo asintió con los labios apretados. Esa noche Javier se quedó solo en su despacho, revisando algunos papeles, cuando de pronto miró hacia la puerta y la encontró entreabierta. Inés asomaba tímidamente con una carpeta más en las manos. «Perdón por interrumpir», dijo. «Es solo que también encontré un posible conflicto en el contrato con Transportes Rivera». Javier la hizo pasar. Mientras hablaban, algo se rompía en el aire. Una barrera invisible. Ya no era solo el jefe y la empleada. Eran 2 personas enfrentando un mismo problema desde lugares distintos, pero con una confianza creciente. En Vallecas esa noche Inés regresó más tarde de lo habitual. Teresa, su madre, dormía sentada en el sillón con una bufanda tejida al cuello. Raúl estudiaba con los auriculares puestos. Inés preparó una taza de té y se sentó en la mesa mirando al vacío. No era cansancio, era la sensación de estar cruzando un umbral, dejar atrás lo que había sido durante años para comenzar a ser quien siempre supo que podía ser. Al día siguiente, Luis presentó su renuncia temporal por estrés acumulado. Hugo insistía en que todo era una locura. Isabel evitaba mirar a Inés en los pasillos, pero Javier estaba decidido. Le pidió que lo acompañara a la próxima reunión con los inversores de Grupo Solari. Esta vez no como observadora, sino como asesora técnica. Inés tragó saliva. Aceptó con un simple «vale, señor Ortega»,
pero por dentro su corazón golpeaba fuerte, como queriendo saltar por encima del uniforme que aún llevaba puesto. Y mientras colgaba su abrigo en la entrada del despacho, Inés sonrió apenas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz, su mente, su historia estaban empezando a ocupar el lugar que merecían. El día de la reunión con el Grupo Solari amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar algo importante. Inés se despertó antes del alba y preparó café para su madre y su hermano como cada mañana, pero esta vez con los pensamientos en otro sitio. En la noche había repasado los documentos una y otra vez con la misma dedicación con la que antes limpiaba las ventanas del salón de los Ortega. Sabía que ese día podía cambiar su destino o devolverla al silencio de siempre. Javier Ortega la esperaba en la entrada con el coche encendido. Vestía su mejor traje y aunque intentaba parecer relajado, no lograba ocultar cierta tensión en el rostro. Cuando Inés se subió al vehículo, él le dedicó una mirada breve pero sincera. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No lo hago por usted», contestó. «Ella lo hago por la empresa. Y por todos los que aún creen que el trabajo honesto vale la pena». El edificio del Grupo Solari se levantaba imponente en medio del distrito financiero. Cristal y acero por todas partes, recepcionistas impecables y salas de espera que olían a lujo y eficiencia. Inés se sintió pequeña por un instante, pero recordó las noches de estudio en Vallecas, el sacrificio de su madre, la ilusión de su hermano, y con eso le bastó para mantener la frente en alto. En la sala de juntas esperaban 3 ejecutivos encabezados por Ernesto Solari, un hombre de cabello plateado y voz pausada que lo decía todo sin necesidad de alzar el tono. Junto a él estaban su asistente y un analista joven que miraba la carpeta de Javier como quien busca errores con lupa. Javier presentó a Inés con una frase breve: «Esta es mi asesora financiera», y fue ella quien ha reformulado la propuesta que hoy venimos a defender. Ernesto la observó por un segundo sin expresión. Luego hizo un gesto para que comenzara. Inés se puso de pie, respiró hondo y comenzó a exponer. No usó frases rebuscadas ni tecnicismos vacíos. Habló con claridad, con datos precisos, con la seguridad de quien ha repasado cada cifra 1000 veces. Señaló riesgos potenciales, propuso soluciones alternativas y hasta sugirió una cláusula de beneficio mutuo que dejó al analista sin palabras. Durante 20 minutos la sala permaneció en silencio, solo su voz y el leve sonido del proyector marcaban el ritmo. Cuando terminó, se sentó con las manos frías pero el corazón en calma. Había dicho todo lo que debía sin temblar, sin titubeos. Ernesto tomó la palabra. «Me sorprende», dijo sin emoción visible. «Esta propuesta es más sensata que la anterior. No tan ambiciosa, pero sí más realista». El analista asintió y la asistente anotaba frenéticamente. Luego miró a Javier y dijo: «Hablaremos con el consejo, pero si dependiera de mí, cerraría trato en estos términos». Javier sonrió por primera vez en semanas. Se volvió hacia Inés y le susurró: «Buen trabajo». Ella bajó la mirada sin decir nada. Era una victoria silenciosa pero profunda. Cuando salieron del edificio, el cielo había empezado a abrirse. Un rayo de sol tímido iluminó las calles entre los rascacielos. Javier propuso tomar un café, pero Inés lo rechazó con cortesía. «Prefiero volver a casa, tengo que cuidar de mi madre». Él asintió sin insistir, pero antes de que se despidiera le dijo: «Quiero que formes parte oficialmente del equipo. Un puesto fijo, un salario justo, un despacho propio». Inés no respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia el metro, luego se detuvo y se volvió. «Acepto», dijo, «pero solo si mi nombre también aparece en los informes. Si vamos a construir algo que valga la pena, tiene que empezar con visibilidad y verdad». Javier no dijo nada, solo levantó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Sabía que no estaba frente a una simple empleada, estaba frente a una mujer que tenía el poder de cambiar la historia de su empresa. Y quizás algo más. Esa noche en Vallecas la cena fue sencilla pero alegre. Teresa sonrió al ver a su hija más tranquila. Raúl preguntó por los edificios altos y las salas de juntas. Inés respondió con anécdotas suaves, sin exagerar, pero con un brillo nuevo en los ojos. Mientras lavaba los platos, pensó en las palabras de Ernesto, en la mirada de Javier, en el silencio de la sala. No era orgullo lo que sentía, sino dignidad, esa que se gana cuando por fin alguien escucha lo que llevas años queriendo decir. En el salón el televisor murmuraba noticias del mundo, pero en la casa de los Ramírez
el verdadero titular era otro. Inés había dejado de ser invisible. Los pasillos de la empresa Ortega habían sido durante años dominio exclusivo de hombres con trajes oscuros y mujeres de voz baja y pasos rápidos. Nadie recordaba haber visto nunca a una empleada del hogar sentarse en una sala de juntas, mucho menos opinar sobre asuntos financieros. Por eso, cuando Inés Ramírez cruzó aquella puerta con una carpeta en la mano y los ojos serenos, el murmullo fue inevitable. Algunos fingieron no verla, otros la miraron con abierta incomodidad, pero ella avanzó con paso firme, como quien ya no tiene nada que perder. Luis Fernández fue el primero en manifestar su desacuerdo. Desde que se anunció que Inés ocuparía temporalmente el cargo de asesora financiera, no disimuló su desagrado. En los pasillos cuestionaba su preparación en los correos, sugería que era una medida emocional, no técnica. Incluso propuso contratar una consultora externa, como si con eso pudiera borrar la presencia de Inés, con una factura elegante. Hugo Ortega, por su parte, no perdía oportunidad para lanzar comentarios cargados de sarcasmo. En una reunión soltó sin rodeos: ahora resulta que una limpiadora va a enseñarnos contabilidad. Javier lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Inés tampoco respondió. Solo anotó algo en su libreta con la misma calma que usaba para limpiar los cristales más altos de la casa. Aquel lunes estaba convocada la primera reunión oficial con todo el comité directivo. Inés llegó puntual con el mismo bolso de siempre, pero un nuevo aire en la postura. Llevaba una blusa sencilla y una chaqueta prestada por su vecina, pero lo que realmente destacaba era la seguridad con la que caminaba. Javier ya estaba allí sentado al fondo de la mesa, Isabel en una esquina con gesto neutro. Luis hojeaba papeles con desdén. Hugo consultaba su móvil con exagerada indiferencia. Javier abrió la sesión con palabras cortas: tenemos nuevos desafíos y necesitamos nuevas miradas. Por eso, Inés estará a cargo de los próximos informes financieros. Luis levantó una ceja. Disculpe, ¿se refiere a que ella tomará decisiones? Javier lo miró fijamente. Me refiero a que ella tiene mi confianza y quiero que la escuchen como a cualquier otro miembro de este equipo. Inés tomó la palabra. Presentó un resumen del estado de las cuentas, un análisis de los proyectos en riesgo y 3 propuestas concretas para reducir gastos sin despidos. Lo hizo sin levantar la voz, sin dramatismos. Cada número respaldado por un dato, cada propuesta sustentada en la realidad. Algunos tomaban notas, otros la miraban sin saber muy bien cómo reaccionar. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego Isabel preguntó en tono suave: ¿y cómo piensa usted que podemos financiar el proyecto Santa Fe si recortamos el presupuesto de imagen institucional? Inés respondió con cifras, pero también con lógica social. Porque la gente no confía en una empresa por los carteles bonitos, sino por lo que hace en los barrios donde construye. Isabel bajó la vista y no replicó. Luis intentó cuestionar una de las gráficas, pero cometió un error técnico que Inés corrigió con respeto y precisión. Hugo soltó una risa seca, pero no dijo nada más. Javier se limitó a observar cómo su equipo era desafiado por alguien a quien hasta hace poco ni siquiera saludaban. Al final de la reunión, Javier cerró su carpeta y dijo: gracias, Inés, por tu claridad. A partir de hoy, contarás con un espacio propio para trabajar y un equipo de apoyo. Luis protestó: esto es un error, ella no pertenece a este nivel de decisiones. Javier respondió con firmeza: ella pertenece exactamente donde está, porque se lo ha ganado. Cuando todos salieron, Inés se quedó un momento sola en la sala. Respiró hondo y miró alrededor. No era vanidad lo que sentía, sino una mezcla de alivio y determinación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que las resistencias serían constantes, pero también sabía que ya había cruzado una puerta que no pensaba volver a cerrar. Esa tarde, mientras regresaba en metro, recibió un mensaje de una joven llamada Clara. Había leído una entrevista breve en un blog sobre mujeres que rompen moldes. Clara era madre soltera, había terminado una carrera técnica y no encontraba trabajo. Le escribió solo para decirle: gracias por demostrar que aún hay espacio para nosotras. Inés sonrió y respondió sin pensar: claro que hay espacio, y si no lo hay, lo construiremos. En casa, su madre la abrazó sin hacer preguntas. Raúl comentó que un profesor había hablado de ella en clase. Inés se sentó en el sofá con una manta sobre las piernas
y por primera vez en semanas cerró los ojos con paz. Sabía que el camino recién empezaba, pero también que no estaba sola. Los números no mienten, pero muchas veces quienes los leen prefieren cerrar los ojos. Inés Ramírez lo sabía mejor que nadie. En sus años de estudio, había aprendido que una cifra mal colocada podía destruir una empresa, pero también que la verdad escrita en papel rara vez era bien recibida cuando tocaba intereses profundos. Por eso, cuando revisó los informes del proyecto Torres del Norte, supo que se acercaba una tormenta. Estaba sola en la oficina asignada por Javier, una sala pequeña junto a recursos humanos sin ventana, pero con una mesa limpia y su portátil. A su alrededor algunos empleados la saludaban con respeto, otros apenas disimulaban su incomodidad. A pesar de las miradas, Inés trabajaba con serenidad, sumando datos, cruzando fechas, revisando licitaciones. Y fue allí donde encontró el desfase. El informe aprobado por Luis Fernández incluía una partida de materiales que duplicaba el valor de mercado. Además, había pagos anticipados a una empresa subcontratada sin contrato firmado. No eran errores inocentes, eran movimientos deliberados cubiertos por tecnicismos y sellos. Inés sintió un frío en la espalda. Podía ignorarlo, mirar hacia otro lado, seguir cobrando su sueldo y mantener su pequeño espacio recién ganado. O podía decir la verdad. Eligió lo segundo. Solicitó una reunión urgente con Javier. Cuando él entró en su despacho, ella lo recibió con el informe abierto y una hoja de anotaciones en la mano. Hay inconsistencias graves, dijo. Esto podría costarnos una investigación si no lo corregimos. Javier la escuchó en silencio, hojeó los papeles, frunció el ceño. Esto viene firmado por Luis. Inés asintió. No me importa quién lo firmó. Me importa que es falso. Javier le pidió que le diera unas horas para verificar. Esa misma tarde convocó a Luis a una reunión informal. El contable llegó serio sabiendo que algo pasaba. Cuando vio los documentos se defendió con rapidez. Son prácticas habituales, dijo. No hay nada ilegal, solo márgenes flexibles. Inés respondió, no son márgenes, son mentiras. Luis la miró con rabia contenida. Tú no entiendes cómo funciona esto. Javier intervino con calma pero con firmeza. Yo tampoco entendía, pero ahora sí. Y no pienso seguir con esto. Luis guardó silencio un instante, luego recogió sus cosas y salió sin decir adiós. En los días siguientes, Inés revisó más documentos detectando otras anomalías menores. Su informe final incluía recomendaciones para reorganizar los procesos internos y establecer un sistema de control más transparente. Algunos directivos la apoyaron en silencio, otros comenzaron a mover hilos para desgastarla. Pero Javier se mantenía firme y esa protección le daba fuerza. Isabel Ortega pidió hablar con ella en privado. La recibió en el despacho que usaba como sala de lectura. No era una conversación hostil, sino inquieta. ¿Estás segura de que esto es lo mejor para la empresa?, preguntó. Inés respondió. Estoy segura de que es lo mejor para la gente que trabaja en ella. Isabel asintió con gesto pensativo. Mi marido confía en ti. Espero que no se equivoque. En Vallecas, la noticia del despido de Luis llegó a través de un periódico económico. En la página 15, una breve nota hablaba de cambios en la dirección financiera de Ortega Construcciones. Raúl la leyó en voz alta con orgullo. Teresa preguntó si eso significaba más trabajo para su hija. Inés sonrió un poco. Sí, madre, más trabajo y más responsabilidad. Clara, la joven que le había escrito días atrás, fue convocada para una entrevista en prácticas. Inés la recibió con calidez, la escuchó con atención y le ofreció una oportunidad en el departamento de análisis. No era caridad, era reconocimiento. Clara salió de allí con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que alguien como usted me abriría la puerta, dijo. Y usted nunca pensó que era como usted, respondió. Inés con suavidad. En la siguiente reunión del consejo, Inés presentó su informe completo. Al final del documento había una frase en negrita. La transparencia no es un lujo, es una necesidad. Algunos aplaudieron, otros se removieron incómodos en sus sillas. Javier miró a todos y dijo, esta es la nueva forma de hacer negocios. Si alguien no está de acuerdo, la puerta está abierta. Esa noche Inés salió tarde de la oficina. Caminó por el centro de Madrid, sin prisa, respirando el aire fresco. No tenía trajes caros ni coche propio, pero sentía que había conquistado algo más valioso: la libertad de decir la verdad y la fuerza para sostenerla. Las decisiones más difíciles
no siempre vienen acompañadas de gritos ni dramatismos. A veces llegan envueltas en silencio, con una sonrisa amable y una cifra sobre la mesa. Así fue como llegó la propuesta de compra de Global Construction Partners, una empresa norteamericana interesada en absorber a Ortega Construcciones y expandir su dominio en el mercado español. Javier recibió el ofrecimiento una mañana de viernes y durante horas no dijo palabra. Solo miraba el documento una y otra vez, como si cada número llevara escondido un dilema. 20 millones de euros. Era una cifra imposible de ignorar. Bastaba confirmar y toda la presión desaparecería. No más juntas incómodas, ni balances negativos, ni riesgos legales. Una solución limpia, rápida, rentable. Pero también implicaba soltar el timón, abandonar el rumbo. Justo cuando Inés empezaba a cambiar la dirección de la nave, Javier convocó a una reunión privada. Inés, Isabel y Hugo estaban presentes. El ambiente era tenso, aunque ninguno lo expresaba en voz alta. Javier explicó la oferta con calma, resaltando los beneficios pero sin esconder las dudas. Global quería comprar la empresa completa, cambiar el nombre, sustituir la dirección y reestructurar el personal. En otras palabras, querían borrar todo y empezar de cero. Isabel fue la primera en reaccionar. No parece una mala idea, dijo. Es dinero y estabilidad. Podemos dejar de vivir con el agua al cuello. Hugo se mostró entusiasta. Con ese dinero podríamos invertir en otros sectores, viajar, vivir sin preocupaciones. Inés no dijo nada al principio. Solo observaba el documento y tomaba notas. Finalmente levantó la vista y preguntó: ¿y qué pasa con la gente que confió en nosotros, con los trabajadores, con los proyectos sociales, con lo que estamos construyendo? Isabel la miró con cierta impaciencia. A veces hay que saber retirarse a tiempo, dijo. Pero Javier no dijo nada. Solo miraba a Inés esperando quizás que ella dijera lo que él no se atrevía a expresar. Al día siguiente, Inés fue citada por Isabel en un café del centro. El lugar era elegante, decorado con gusto y lleno de conversaciones suaves. Isabel pidió un té, Inés un café solo. No estoy aquí para discutir, dijo Isabel, sino para entender. ¿Qué buscas realmente en esta empresa? Inés respondió sin rodeos: busco que valga la pena todo lo que hemos hecho, que no se repita la historia de siempre, donde los poderosos ganan y los demás miran desde fuera. Isabel hizo una pausa larga. No sé si admiro tu idealismo o si me preocupa. A veces el mundo no cambia solo porque uno lo desea. Inés sonrió, pero sí cambia cuando alguien se atreve a decir no. Isabel no respondió, solo bebió su té en silencio. Javier pidió tiempo para responder a la propuesta. Consultó con asesores, revisó los términos, pidió una segunda opinión. Pero al final la decisión la tomó en la soledad de su despacho, con el documento sobre la mesa y la imagen de Inés explicando cifras en la memoria. Firmar significaba renunciar no solo a la empresa, sino a una nueva forma de hacer las cosas. Y no estaba dispuesto a eso. Reunió de nuevo al equipo y lo dijo sin rodeos: vamos a rechazar la oferta. Vamos a seguir nuestro propio camino. Hugo se levantó de la mesa molesto. Isabel se quedó callada, pero con los labios apretados. Inés respiró hondo sin disimular su alivio. La noticia se difundió en los círculos empresariales como una rareza. ¿Cómo era posible rechazar una propuesta tan generosa en tiempos de incertidumbre? Algunos lo llamaron locura, otros lo interpretaron como debilidad. Pero dentro de la empresa el efecto fue otro. Muchos sintieron por primera vez en años que trabajaban en un lugar donde las decisiones no se medían solo en euros, sino en principios. Inés aprovechó el momento para presentar una idea que llevaba tiempo gestando: un programa de inclusión laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo llamó Oportunidad para Todas. Clara fue la primera en enterarse. La abrazó emocionada. Usted no solo cambió su historia, dijo, está cambiando la nuestra. Esa noche Inés caminó por las calles de Vallecas con paso lento. El aire estaba frío pero claro. Las luces de los balcones encendidas y las voces de los vecinos le recordaban que allí también había sueños esperando su oportunidad. Pensó en su madre, en su hermano, en todas las mujeres que como ella habían sido invisibles. Y sonrió con una certeza profunda. Había dicho no a los millones, pero sí a algo mucho más valioso: la dignidad. Todo comenzó con una hoja en blanco y una pregunta sencilla: ¿qué pasa con las mujeres que tienen preparación pero no oportunidades? Inés Ramírez
No quería respuestas abstractas ni discursos bonitos, quería acción. Por eso cuando Javier le dio vía libre para proponer algo nuevo, no lo dudó. Llevaba semanas pensando en aquellas como ella mujeres que habían estudiado, que tenían capacidad, pero que por circunstancias de la vida se habían quedado fuera del sistema laboral. Lo llamó Oportunidad para Todas. Un programa piloto para identificar, formar y contratar mujeres en situación de exclusión, pero con formación previa. Javier al principio fue escéptico. ¿Crees que esto será rentable? Inés respondió sin dudar. No lo sé, pero será justo, y eso también tiene valor. Javier no dijo nada más. Le entregó una sala pequeña, una modesta partida de presupuesto, y le dijo, adelante. Inés convocó a Clara como su primera colaboradora. Ella había demostrado compromiso y talento desde que entró en prácticas. Juntas diseñaron el proceso de selección, abrieron un formulario sencillo en la web y difundieron la convocatoria en asociaciones barriales. En 2 semanas recibieron más de 200 solicitudes. Mujeres de todas las edades con títulos, con experiencia, con historias difíciles a sus espaldas, eligieron 20. No las mejores según un expediente, sino las más decididas. Inés las recibió una a una en su nueva sala de formación, en un viejo local de la empresa que habían acondicionado con sillas prestadas y una cafetera al fondo. Allí habló con ellas no como jefa, sino como igual. No les prometió milagros. Les ofreció trabajo real, desafíos concretos y un espacio donde sus voces serían escuchadas. Las clases comenzaron un lunes de abril. Clara se encargaba de los módulos técnicos, Inés explicaba finanzas básicas y Javier apareció una vez para saludarlas sin ceremonia. Las participantes venían de mundos distintos, pero compartían la misma mirada, esa mezcla de miedo, esperanza y ganas de demostrar que aún tenían mucho por dar. María, por ejemplo, era ingeniera ambiental con 2 hijos y una historia de despidos injustos. Ana había trabajado en contabilidad hasta que cuidó de su padre enfermo. Lucía dejó la universidad por un embarazo no planeado y ahora quería volver a empezar. A medida que pasaban las semanas, el ambiente cambiaba. Se reían más, compartían ideas, pedían más ejercicios. Inés las miraba y sentía que algo profundo estaban haciendo allí, no solo un grupo de trabajo, sino una red de apoyo, una comunidad. Mientras tanto, dentro de la empresa, algunos seguían sin entender. Hugo decía que era un gasto innecesario. Isabel no opinaba, pero ya no cuestionaba. Luis, desde la distancia, envió un mensaje sarcástico: vi que ahora diriges una ONG. Javier respondió con una sola línea: preferimos ganar respeto que millones. El primer proyecto real que enfrentaron fue la revisión de informes antiguos. Clara lideró un equipo con María y Ana y detectaron una cláusula dormida en un contrato que podía haber causado una multa. El hallazgo fue tan preciso que Javier decidió presentarlo en la próxima junta como ejemplo de auditoría interna. Fue entonces cuando muchos comprendieron que aquello no era caridad, era inversión inteligente. A los 3 meses, 12 mujeres fueron contratadas formalmente. Las otras 8 siguieron en prácticas o consiguieron trabajo en otras empresas gracias al respaldo de Ortega Construcciones. Se organizó una pequeña ceremonia sin prensa, solo empleados y familias. Inés habló con voz emocionada. No venimos a pedir un favor. Venimos a devolver valor a quienes siempre lo han tenido. Javier cerró el acto con una frase sencilla: gracias por recordarnos que los números tienen alma. Aquella tarde se quedaron conversando en el patio de la sede. Clara lloró sin disimulo. María llamó a sus hijos para contarles. Lucía se acercó a Inés y le dijo: gracias por mirar donde nadie más quiso mirar. En Vallecas, Teresa recibió la noticia con una sonrisa silenciosa. Raúl propuso celebrar con tortilla de patatas e Inés aceptó encantada. No era una noche de gala, pero para ella era mucho más importante. Era la prueba de que la esperanza organizada puede cambiar destinos, y justo cuando parecía que todo comenzaba a estabilizarse, llegó la llamada. Una voz del área de ingeniería avisó con urgencia: hay un problema en el terreno de Santa Fe. Algo en el subsuelo no cuadra. Inés colgó el teléfono con el rostro serio. Sabía que las verdaderas pruebas no habían terminado. El terreno de Santa Fe era el proyecto más ambicioso de Ortega Construcciones en los últimos años. Una urbanización ecológica con zonas verdes, paneles solares y viviendas accesibles. Inés lo había defendido con pasión, convencida
de que era una oportunidad para demostrar que el crecimiento podía ser también justo. Por eso, cuando recibió la llamada del ingeniero jefe, advirtiendo de posibles contaminantes en el subsuelo, sintió como el suelo figuradamente comenzaba a tambalearse bajo sus pies. No perdió tiempo. Reunió todos los informes previos, pidió análisis nuevos y se dirigió personalmente al terreno. Lo que encontró fue preocupante. Antiguos residuos industriales enterrados, sin registrar durante décadas, afloraban en los nuevos estudios. Nadie los había detectado en las fases iniciales, o quizá nadie quiso verlos. Si seguían adelante con la construcción, el daño ambiental sería enorme y las consecuencias legales devastadoras. Javier recibió la noticia con un silencio denso. Miró a Inés durante varios minutos, como buscando en sus ojos una salida. ¿Podemos ocultarlo?, preguntó en voz baja. Inés negó con la cabeza. Podemos solucionarlo, pero solo si lo reconocemos primero. Javier asintió con gesto grave. Entonces, prepárate, vamos a decir la verdad. En la siguiente reunión del consejo, la tensión era evidente. Algunos directivos sugerían manejar el asunto con discreción, otros proponían una pausa temporal. Inés se mantuvo firme. Ocultarlo nos destruirá, dijo con voz firme. Afrontarlo puede costarnos dinero, pero nos ganará algo más importante: confianza. Se convocó a una rueda de prensa. Javier y Inés aparecieron juntos ante los medios. Anunciaron la paralización inmediata del proyecto Santa Fe, la investigación sobre el origen de los residuos y un plan de limpieza liderado por expertos. La noticia fue un terremoto. Algunos medios aplaudieron la transparencia, otros hablaron de negligencia. Pero la mayoría reconoció que era la primera vez que una empresa constructora asumía un error de esa magnitud sin excusas. Dentro de la empresa las reacciones fueron diversas. Hugo explotó en cólera y renunció a su puesto. Isabel se mantuvo al margen. Clara propuso convocar a María, la ingeniera ambiental, formada en el programa Oportunidad, para liderar el plan de remediación. Inés aceptó encantada. María no solo tenía el conocimiento técnico, sino el compromiso ético necesario. Durante semanas trabajaron día y noche, coordinando con autoridades, vecinos y técnicos. El terreno fue acordonado, se instalaron sensores y comenzaron las primeras fases de descontaminación. El costo era alto, pero el impacto social mayor. La comunidad local apoyó la decisión, se ofrecieron voluntarios y comenzaron a verse a la empresa no como enemiga, sino como aliada. En medio de esa vorágine, se celebró el aniversario del programa Oportunidad para Todas. En el acto, Javier levantó una copa y dijo: todo esto empezó con una taza de café. Un gesto pequeño, una observación precisa y el valor de hablar. Inés lo miró desde el fondo de la sala, sin buscar protagonismo, pero con una sonrisa que lo decía todo. Esa noche en Vallecas se celebró con modestia como siempre. Teresa preparó una sopa especial. Raúl trajo una planta nueva para el balcón. Inés se sentó en la mesa y por primera vez en mucho tiempo se permitió descansar. Pensó en todo lo que había pasado, en cada paso dado, en cada voz silenciada que ahora hablaba. El terreno de Santa Fe tardaría meses en limpiarse por completo, pero ya no era un símbolo de fracaso, sino de renacimiento. La empresa, lejos de hundirse, crecía con más respaldo social que nunca. Nuevos proyectos llegaban ahora con cláusulas éticas y comités de vigilancia interna. La manera de construir había cambiado y en medio de ese nuevo horizonte, Inés seguía siendo la misma mujer que caminaba por Vallecas cada mañana, pero ya no era invisible. Era la voz que había transformado el silencio en oportunidad, la mujer que un día dijo no cuando todos esperaban un sí, la que apostó por la verdad aunque doliera. Porque al final, como solía decirle su madre, las cosas bien hechas, aunque cuesten, siempre terminan dando fruto.